tenemos que hablar de la soberanía y la justicia. Definitivamente un juez brasilero no puede imponerse la justicia peruana. Ok, está con nosotros el doctor Martín Salas este sábado. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Gracias por la invitación. Bien, bien, doctor. Ve que estamos preocupados por el tema de la inseguridad y hemos estado hablando, por ejemplo, de lo que resulta dañino para el país, en este caso, por ejemplo, el Congreso, que está legislando a favor de la delincuencia, el crimen organizado. O sea, ahí quisiera yo una apreciación suya. Mira, y no es de ahora, yo lo vengo diciendo ya, si la memoria no me falla, desde marzo, de repente un poco antes de este año. Para mí, en la estructura del Estado hay una gran organización criminal que está aprovechando el poder político para blindarse. ¿Y quién lidera esta organización criminal? El Parlamento. El Parlamento, con más del 80% o el 80% de sus congresistas investigados, definitivamente, ellos no quieren rendir cuentas a la justicia. Y empiezan a sacar normas para favorecerse ellos mismos sin importarles el interés de la ciudadanía, el interés del pueblo, generando este tipo de inseguridades con las que has conversado en la mañana con el general. Fíjense que la gente que nos escucha a nivel nacional tiene que tener bastante claro. El Congreso ha legislado en contra, por ejemplo, de leyes relacionadas al crimen organizado. Le ha quitado competencias, por ejemplo, de investigación al Ministerio Público. ¿Qué más ha hecho? Colaboración eficaz, definición de dominio, lesa humanidad, ¿no? Todo eso han hecho con nombre propio, no es para favorecerme yo mismo, ¿no? Lo dije de repente en alguna entrevista hace unos pocos días, ¿no? Estamos en una coyuntura tan anormal donde tenemos a delincuentes sacando reglas de juego para favorecerse ellos mismos, sin importarle a los demás. Escuchaba esta semana al presidente del Poder Judicial y anotaba algunas ideas de lo que él decía, ¿no? Estaban buscando, por ejemplo, también en el Congreso someter a los jueces y fiscales. Por supuesto. Y gente que está investigada en este momento, ¿no? Que son los hermanos Cerrón, por ejemplo, ¿no? Que también han tratado de que se les aplicara en su caso la ley esta que modificaron a su favor, que es la ley de crimen organizado, ¿no? Claro, la de crimen organizado es cantadísimo, ¿no? ¿Cuál es el delito de corrupción más asiduo del sector político? Tráfico de influencias. Luego viene colusión, negociación incompatible, cohecho. El cohecho, para que entienda el público, es el soborno, la coima. Tráfico de influencia se ve todos los días. Recordemos nomás, por ejemplo, un caso que sonó mucho, el tema de los mamani videos, ¿no? Para obtener los votos, para la vacancia PPK, etc. Eso no ha parado, eso sigue hasta el día de hoy. Hay que ver cuáles son esos lobbies internos, ese tráfico de influencia que se maneja para nombrar autoridades de gran nivel, de gran poder, aforados, ¿no? Como el propio Tribunal Constitucional, entre otras autoridades que se nombra a través del Parlamento. Ese delito ha sido extornado, eliminado dentro de lo que es organización criminal. ¿Por qué? Porque la norma dice los delitos no mayores a 6 años. ¿No? Y el delito de tráfico de influencia se sanciona hasta con 6 años, igual que los otros que he mencionado, ¿no? Con cárcel efectiva. A eso es lo que ellos quieren escapar. Así es. ¿No? ¿Usted cree que es el Congreso la institución más impune de todas hasta este momento? Mira, están buscando su impunidad. No es que sean impunes, ahorita están siendo investigados. La Fiscalía de la Nación tiene investigado al Congreso. A ver, yo he visto delitos incluso hasta de función, ¿no? Porque no sé cómo es que se le puede permitir a congresistas robar el sueldo de sus propios trabajadores. Ya por eso deberían ser largados del Parlamento Nacional rápidamente, ¿no? Expectorados por delincuentes, porque eso finalmente son. Pero ahí está el evidente blindaje, pues. ¿No? Por eso voy, pues, ¿no? Si usted considera que es el Congreso una de las instituciones más impunes que existen. No. A ver, repito. Lamentablemente, ellos tienen el derecho al antejuicio, ¿no? Y es ahí donde se genera la maquinaria de protección del Parlamento. Todavía no podemos hablar de impunidad porque todavía los casos no han llegado a la siguiente etapa. Felizmente le quedan 2 años de gestión nomás para que esto lo vea otro Parlamento. Yo estimo que sí van a rendir cuenta a la justicia y sí van a terminar tras las rejas todos aquellos delincuentes que le están haciendo daño al país. Aquí estoy viendo una caricatura bastante llamativa que está circulando en las redes sociales donde, por ejemplo, para hablar sobre temas de impunidad y todos los que están involucrados, ¿no? Hay una caricatura de Jorge Castillo que dice: la DIVIAD que está politizada solo se dedica a perseguir a Alan García. La DIVIAD es la que apoya directamente al Ministerio Público en la persecución del delito.
la DIVIAC está politizada, solo se dedica a perseguir a Pedro Castillo, y la caricatura de Pedro Castillo. Luego viene la caricatura de Patricia Benavides, y dice, la DIVIAC está politizada, solo se dedica a perseguir a Patricia Benavides. Luego viene la caricatura de Martín Vizcarra, dice, la DIVIAC está politizada, solo se dedica a perseguir a Martín Vizcarra. Y luego viene la caricatura de Dina Boluarte, dice, la verdad, chicos, la DIVIAC nos persigue a todos, así que mejor la disolvemos. Bueno, pero es lo que están haciendo no solamente en el Ejecutivo, ya veamos los intentos, por ejemplo, de amedrentar jueces y fiscales. Por supuesto. ¿No? Y es bajo notorio. el argumento de que los jueces y fiscales tienen que estar o ser observados por una instancia popular, que es lo que habían puesto en su proyecto de ley Lobo Cerrón. Acá hay un análisis más profundo. ¿Eh? Mira, Nicanor Boluarte está siendo investigado como presunto cabecilla de una presunta organización criminal. ¿Ya? Se le atribuye a él tener poder de facto, poder detrás del poder político que ejerce su hermana, la presidenta de la República. Con este poder de facto, él habría nombrado diversas autoridades, prefectos, subprefectos, jefe de provías, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un premier y un ministro del Interior que todos los días salen a golpear al Ministerio Público y que también están siendo investigados, ¿no? Al menos el ministro del Interior está siendo investigado. La pregunta es, y esa tiene que hacérsele el fiscal investigador del caso de esta organización criminal. Las organizaciones criminales tienen brazos operadores, tienen tentáculos. ¿No será que el sector político, a través de estos golpes que se quiere dar al Ministerio Público, está fungiendo de operador político de esta presunta organización criminal? Porque quieren debilitar a quien está persiguiendo al hermano de la presidenta, ¿no? Y eso también le favorece al otro sector político con los que han generado alianzas en el Congreso, ¿no? Porque casi todos están investigados, ¿no? Este es el país, ¿no?, de las maravillas, no sé qué tanto, pero sí es un país que está cada vez más denigrado, ¿no? De las pesadillas. Sí. País de las pesadillas. Bueno, y puede pasar absolutamente de todo, ¿no? Ahora tienes un ministro de Interior enfrentándose directamente al fiscal de la Nación cuando deberían trabajar en conjunto, ¿no? La policía y el Ministerio Público por años han trabajado de la mano combatiendo el delito, ¿no? Y no se puede dejar de lado esto que es importante, reconocerlo siempre. Según la Constitución, el autor de la acción penal es el Ministerio Público y te guste o no, pues obviamente tiene sus propias capacidades y limitaciones constitucionales. A ese ministro del Interior, con el respeto de tu público, yo lo regreso a las escuelas de pregrado. ¿Es abogado? ¿Ya? Es abogado. Lo regresaría a la escuela de pregrado. No sabe lo que es autonomía, independencia del Ministerio Público y termina preguntándole al periodista que no es experto en derecho qué es autonomía, independencia del Ministerio Público. No, bueno, pero ¿no? A ver, mi colega también tendría que estar preparado justamente para... No, por eso, él no está... Desarrollar este tipo de preguntas, sobre todo observaciones a quienes ejercen en ese momento el control, ¿no?, de una institución. Pero él es el letrado, yo lo encara. Cuando el cuestionamiento es ese también. La autonomía tiene que ver con nada de injerencias externas. Sí, bueno, pero es que eso es lo básico, ¿no? Que es el ejercicio del poder. El poder no tendría por qué ser absoluto porque estamos viviendo en una democracia. El poder tiene limitantes, además tiene contrapesos, ¿no es cierto? Entonces, cada institución tiene sus propias reglas de juego, ¿no? Entonces, claro, hay una y otra que se van observando, se van midiendo y también se van poniendo limitaciones, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, que al Ejecutivo le dice sí o no, y lo mismo pasa con el Legislativo, ¿no? El control de poderes es básico. Claro, si no tienes eso, no tienes democracia. Si no hay control de poderes, no hay democracia. Y ahorita no tenemos democracia. ¿Por qué? Porque se están golpeando todas las instituciones, se han tomado casi todas las instituciones, solamente les falta tomar el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio Público. ¿El Tribunal Constitucional? No, está tomado. Ok, la Defensoría del Pueblo. ¿Quién lo nombró? La Junta Nacional de Justicia, que está por cambiar ¿Quién lo integrantes. ¿Quién lo va a nombrar? Bueno, estábamos conversando y reflexionando con el doctor Martín Salas sobre estos temas, pero él venía por uno en particular, el caso Odebrecht, porque claro, hay una resolución de un juez brasileño, una más, ¿no? Ahora, esto entiendo viene por parte de la misma empresa, ¿no?, que está tratando de zafar de alguna manera. Bueno, no de alguna manera, ya está zafando hace rato. A ver, ¿qué dice la nota? Dice, el pasado 20 de agosto, el juez José Dias Toffoli del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que por cierto... también tiene una relación directa con el presidente de ese país corrupto, ¿no? Un corrupto sentenciado por corrupción, ya luego que lo liberen es otra cosa, pero corrupto al fin, que es Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Dice aquí, el pasado 20 de agosto el juez José Díaz Toffoli del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó bloquear la cooperación judicial internacional entre ese país y el Perú por el caso Lava Jato.
La decisión prohíbe a ese país compartir evidencias del caso Lavajato que comprometan a los exdirectivos de Odebrecht, a Jorge Barata y Antonio Maneri. Barata es el principal testigo en todo este caso Lavajato aquí en el país, el principal corruptor, ¿no? A nombre de su empresa. Dice, de acuerdo con el fallo difundido por un medio de comunicación, Díaz Toffoli tomó esta decisión por pedido expreso de los exdirectivos en mérito a una orden del mismo juez, quien en agosto del año 2023 determinó que en el proceso que se le sigue contra el expresidente Ollanta no se utilicen las evidencias encontradas en los servidores MyWebDays y Drowsy, ¿no? Que son los que estuvieron en este contexto analizados. En ese momento, Díaz Toffoli sostuvo que las pruebas obtenidas de esos servidores eran poco fiables bajo esta decisión. Según la resolución difundida ayer, los ejecutivos o ex ejecutivos pidieron una aclaración alegando que en Perú los siguen citando a declarar en otros casos, como el de Keiko Fujimori y Alejandro Toledo. Así, el magistrado brasileño resolvió que su prohibición se extienda en todo lo que implique a Jorge Barata y Antonio Maneri. Y bueno, ya, ¿esto cómo se entiende y cómo le quita peso al proceso? Bueno, ya hay un proceso de investigación, ¿no? Que es el de, un proceso judicial ya en desarrollo, que es el de Keiko. Pero todavía hay una investigación con Ollanta y Alejandro Toledo. Mira, definitivamente es un golpe para la investigación y el proceso que se viene siguiendo, ¿no? ¿Qué sucede acá? Teníamos un proceso de colaborador eficaz donde estaba Jorge Barata, considerado aspirante a colaborador eficaz. Esa colaboración se cayó acá. En virtud de ello, se le inicia la investigación como cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Sin las prerrogativas que podría tener un colaborador eficaz. Luego de ello, Brasil saca a través de este juez Díaz este pronunciamiento donde prohíbe que se utilice cualquier documentación o medio de prueba que haya sido obtenido por estos dos software, estos dos servidores, ¿no? Que son MyWebDay y Drowsy, ¿no? Para que entienda de repente un poco tu público, estos servidores contenían toda la información de corrupción a nivel mundial, dentro de las cuales se encontraba todo lo que se había pagado, ¿no? Las listas de sobornos, los montos. ¿Y quién manejaba esto? Lo manejaba la Dirección de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que era una oficina paralela donde se movía todo el dinero para la corrupción, para corromper. Esta información importante era la información principal para que Jorge Barata pueda corroborar su dicho, ¿no? Pero una vez caída la colaboración eficaz, el juez dice ya no se puede utilizar esta documentación. Definitivamente ahora la Fiscalía tiene un poco más complicada la situación porque cómo va a corroborar aquellos dichos que trajo Jorge Barata. Claro, pero yo entiendo que la Fiscalía sostiene siempre de que esto ya se dio, que hay un primer testimonio y que esto ya está fedatado y que suma al proceso que se va a iniciar. Exacto. O sea, para ellos no hay mayor retroceso en función a sus argumentos. Particularmente yo creo que el caso Lavajato hace rato se ha venido al suelo, en el caso de Keiko, en el caso de Alan García, bueno, que ya Alan García está fallecido, ¿no? Alejandro Toledo, que está purgando prisión por justamente estos temas, ¿no? Y Ollanta que sigue también la misma línea, ¿no? Yo todavía tengo esperanzas en la justicia peruana, todavía. Cuando yo recibí un caso, el caso de Alex Curi, yo lo recibí muerto, sin cómplice. Y la doctrina decía de que no hay delito de colusión cuando no hay cómplice, porque es un delito de encuentro. Sin embargo, logré una condena. Por eso te digo, no pierdo las esperanzas. ¿Qué sucede acá? Tenemos que hablar de la soberanía y la justicia. Definitivamente un juez brasilero no puede imponerse a la justicia peruana. Si la justicia peruana recibió información de Brasil en una oportunidad y la recibió de manera lícita, con todas las formalidades y garantías para el derecho de defensa, esas pruebas son válidas, que es lo que está diciendo tú. Claro, bueno, eso está claro. Entonces, a partir del pronunciamiento hacia adelante es donde Brasil sí, pero, se va a negar a compartir. Claro, pero a ver, vamos, usted póngase en el papel de abogado defensor. Su estrategia va a ser ir por justamente estos argumentos, ¿no? Y decir que bueno, estas pruebas ya fueron descartadas, no sirven para el proceso. Lo está señalando un juez del país donde se origina, desde donde se originó justamente esos actos de corrupción, ¿no? Donde está la evidencia, podríamos decirlo. ¿No? Porque los actos de corrupción se dieron acá. Bueno, claro. Ok. En eso estamos claros. O sea, la defensa va a ir por ese lado. Sí, definitivamente. El derecho de defensa es irrestricto y le permite incluso hasta mentir, ¿no? Ellos pueden pedir lo que quieran y tienen que fundamentarlo y justificarlo, y es el juez peruano el que tiene que darle la razón o sacar un pronunciamiento contrario a su pedido. Ya, claro, pero en todo caso, bajo esos argumentos, ¿qué tendría que hacer la defensa en este caso del Estado, que es la Fiscalía? La defensa del Estado... el Ministerio Público, ¿no? Que es el que sostiene la investigación.
definitivamente tiene que colocar los engranajes de manera tal de que los hechos base que dieron lugar a estos actos de corrupción nos lleven a determinar que existe un hecho consecuencia donde se diga que hubo grandes políticos metidos en gran corrupción. Ahora, ¿por qué el juez de Brasil en los últimos meses está fallando a favor de Odebrecht? ¿Cuál es el por qué esa sensación de que algo está pasando ahí? Mira, son dos situaciones. Puede ser una jurídica y una política, ¿no? Bueno, vámonos por la jurídica. De repente está protegiendo a su colaborador eficaz. ¿Ya? Porque él es colaborador, ya está sometido a la delación premiada. Y la política es que han cambiado de presidente y está Lula, ¿no? Entonces, ya sabemos cuál fue el perfil de Lula cuando estuvo en el poder y cómo fue cuestionado por corrupción también, ¿no? No fue cuestionado, fue condenado por corrupción. Exacto. O sea, habría que ser claros en ese sentido. Me parece que a muchos no les gusta realmente tocar quién es o Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, es presidente de Brasil, pero es un delincuente condenado al que le cambian luego la condición porque empiezan a operar jueces a su favor, ¿no? Entonces, ¿hay posibilidad de que la justicia brasilera también esté politizada? Hay posibilidad, no se descarta, ¿no? Tampoco lo confirmo. Y lo jurídico es que está protegiendo a su delator, pues. Bueno, Barata ha perdido la condición de colaborador eficaz aquí en el Perú, ¿no? O sea, él ya está siendo incluido como cualquier ciudadano. Como cualquier ciudadano. O sea, tiene que venir a cumplir con la ley peruana. Exacto. Sin embargo, hay esto de que Brasil, por ejemplo, no pone del todo ante la justicia de otros países a sus ciudadanos, ¿no? E incluso declara que no es válido todas aquellas investigaciones iniciadas con cooperación internacional, ¿no? Entiendo que serán las investigaciones iniciadas en Brasil, porque ellos, por soberanía y justicia, no pueden meterse a las investigaciones del Perú. Y esto no lo protege totalmente a Jorge Barata, porque el día que Jorge Barata quiera salir de Brasil va a tener una orden de Interpol para ser capturado y traído al Perú. Es que ese es un punto interesante, ¿no? Porque, claro, en su fallo dice, se ordena que se anulen todos los procesos iniciados contra ambos en mérito a la cooperación judicial internacional entre Perú y Brasil. Pero ya está tocando otra instancia, porque claro, él tiene un límite, ¿no es cierto? Pero esto ya tiene que ver con una cuestión de Estado a Estado, de país a país, ¿no? Sí, pero existe la soberanía y la justicia. ¿Ya? Y yo entiendo que el Perú hará valer la soberanía y la justicia, salvo que políticamente también les convenga a ellos que sean declarados nulos, dependiendo, mira, quiénes están investigados ahí, ¿ya? Y puedan tomarlo como un tema internacional, ¿no? Sí, no, el caso está bastante delicado. No sé cuál ha sido el pronunciamiento, por ejemplo, de los actores de justicia aquí en el Perú, ¿no? Sobre este tema. Creo que ayer, eso se ha dado a conocer el día de ayer, o sea, en pleno feriado. Entiendo yo que el lunes tendremos que tener una respuesta de, no sé, o sea, de los fiscales encargados, ¿no? De Vela, de Domingo Pérez, de la propia Procuraduría del Estado también, ¿no? Claro. La Procuraduría del Estado tendría que opinar aquí al respecto. Silvana Carrión, si no me equivoco, y su equipo. ¿A quién le conviene que se caigan todos esos casos? Al sector político peruano. Ah, por supuesto, pues, o sea, porque tienes a sus propios líderes. Bueno, no sé qué tanto Alejandro Toledo, pero Alan García, bueno, fíjese que no quiso enfrentar a la justicia, se quitó la vida, ¿no? Bueno, Yantumala, ya no sé qué tan líder sea, ¿no? ¿Quién más? Keiko. Keiko. ¿No? Y hay un gran pacto político que es notorio acá, ¿no? Keiko, ¿no? Pero, a ver, Keiko también, digamos, los fiscales han estado jugando a su favor de alguna manera. Lo que ha pasado en las últimas semanas sobre la exclusión de algunos testigos es obviamente responsabilidad de los propios fiscales, ¿no? No, definitivamente, cada investigador es responsable de su investigación, ¿no? Claro, pero no puedes... Tiene que responder a las falencias. Tenías que haberte inhibido en su momento, ¿no? Teniendo en cuenta de que había ahí cierto conflicto, ¿no? Yo personalmente sí lo hubiese hecho. Yo me inhibía. Si yo estoy denunciándote, por supuesto, no te voy a investigar, ¿no? Claro, pero claro, con el único propósito de no poner en peligro tu investigación. Exacto. Y luego más adelante el proceso judicial, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Exacto. Y no generarte impunidad también por el delito que acabas de cometer. No, claro. Ahora, sobre todo, trayéndote abajo el delito, digamos, con mayor prueba, ¿no? Con mayor carga de prueba. Pero en realidad no se ha caído, ¿no? Claro, esto pasa a otra fiscalía. Claro. Pasa a otra fiscalía, ¿no? Y bueno, inicia de nuevo, no es válido todo lo actuado, ¿no? Bien. Bueno, doctor, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí y hablar un poquito de justicia, que es lo que a veces también buscamos alcanzar y se dan todos estos problemas de alguna manera. O sea, hasta en eso fallamos. Y los operadores de justicia también se ven afectados por algunas decisiones que van de fuera, ¿no? Veamos cómo esto camina y el lunes a ver cuál será el impacto, ¿no? De esta noticia. Así es. El caso Lavajato Odebrecht.